Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Ali lo sabe y hoy descomponemos números en factores primos. Así que, atentos y al lío. Factorizar un número es descomponerlo como producto de factores primos. Efectuamos sucesivas divisiones entre sus divisores primos, comenzando siempre por el menor, tantas veces como se pueda hasta obtener la unidad como cociente. En el caso de que haya factores repetidos, los pondremos en forma de potencia. Para agilizar el proceso, nos valemos de los criterios de divisibilidad de los números primos, así como de la siguiente lista de números primos del 1 al 100. Si tenéis alguna duda sobre los criterios de divisibilidad, os dejo un enlace en la descripción del vídeo donde ya tratamos esta materia en el canal. Lo que ahora toca es pasar de la teoría a la práctica, y lo hacemos con la descomposición factorial de 3 números. Veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Comenzamos factorizando el número 86. En primer lugar, hacemos una línea vertical y colocamos el número que queremos factorizar en la parte superior izquierda. A continuación buscamos su primer divisor primo, el 2, por acabar 86 en cifra par. Dividimos 86 entre 2 y nos da por cociente 43. ¿Y qué ocurre con el número 43? Pues que es uno de los números primos y en consecuencia solo lo podemos dividir entre él mismo, obteniendo así la unidad como cociente. Por tanto decimos que 86 es el resultado de multiplicar 2 por 43. Seguidamente hacemos lo mismo con el número 702. Como en el anterior ejemplo, tras colocar el número en la parte superior izquierda de la línea, buscamos su primer divisor primo, que es el 2 por acabar en cifra par. El resultado de esa división es 351. Vemos que 351 ya no acaba en 0 ni en número par, por lo que deja de ser divisible por 2 y pasamos al siguiente divisor primo, el 3, comprobando si es divisible por él. Para ello, sumamos sus cifras, 3 más 5 más 1. El resultado es 9. Como 9 es múltiplo de 3, 351 podemos dividirlo por 3. El resultado de esa división es 117. 117 sigue siendo divisible por 3. Lo dividimos y el resultado es 39. 39 de nuevo por 3, dando de cociente 13. Como 13 es un número primo, lo dividimos entre él mismo, entre 13, para obtener la unidad como cociente. Por tanto, 702 es el resultado de multiplicar 2 por 3 al cubo por 13. Por último, factorizamos el número 1300. Como siempre, comenzamos buscando su primer divisor primo, en este caso el 2 por acabar este número en 0. Y el resultado de la división es 650. 650 sigue acabando en 0, por lo que sigue siendo divisible por 2. Lo dividimos y obtenemos 325. Como vemos, 325 ya no es divisible por 2 porque no acaba ni en 0 ni en cifra par, ni tampoco por 3 porque la suma de sus cifras no da múltiplo de 3, pero sí lo es por 5 por acabar en 5, y al dividirlo nos da 65 de cociente. 65 sigue siendo divisible por 5 y la división entre ambos nos da 13, que por ser un número primo debemos dividirlo entre él mismo obteniendo así la unidad como cociente. Bien, vemos que 1300 es el resultado de multiplicar 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 13. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta el contenido, te animo a que des like y lo compartas. Nos vemos en otros vídeos del canal. Un saludo.